Hola compañeros, profesor, que tengan buen día. Les habla Brian Aldir Pupuchi Becerra de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar de los materiales de laboratorio más comunes empleados para las distintas reacciones químicas. Atención, les voy a hablar de cada instrumento o material. El tubo de ensayo. El tubo de ensayo es un recipiente de vidrio que consiste en un pequeño tubo cilíndrico de vidrio con un extremo abierto y el otro cerrado y redondeado, que se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas o sólidas, aunque pueden tener distintas fases, como realizar reacciones químicas en pequeña escala. Entre ellos está el exponer a temperatura el mismo contenedor. Se guardan o se colocan en este instrumento de laboratorio llamado gradilla. Los tubos de ensayo están disponibles en una multitud de tamaños, comunes de 1 a 12 centímetros de ancho y de 5 a 20 centímetros de largo. Estos tubos son de material refractario. Esto requiere decir que resisten altas temperaturas para hacer pruebas en laboratorio como hornos de secado, centrifugar, etc. El vaso de precipitados es un recipiente de laboratorio generalmente de vidrio y de forma cilíndrica como un pico en el borde para facilitar el vertido de su contenido. Se emplea para procesos de precipitación, para calentar o agitar líquidos, preparar disoluciones, etc. El matraz. Se mezclan las soluciones químicas generalmente de forma esférica y con un cuello recto y estrecho, que se usa para contener líquidos. La pipeta. Permite medir el volumen de una sustancia que podemos verter de manera controlada por uno de sus extremos, pudiendo determinar con facilidad la cantidad de sustancia que ha salido de ella. Ahora entramos a instrumentos de cerámica. Cápsula de porcelana. La cápsula de porcelana es un pequeño contenedor semiesférico con un pico en su costado. Este es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra. El crisol. Se usa para hacer experimentos o reacciones que requieren de mucha temperatura. Se pueden utilizar hasta en temperaturas de 1000 grados centígrados. Por ejemplo, si se tiene sulfato de bario, este se quema en un crisol hasta formar óxido de bario, que es una forma más estable y cuantificable. Ahora el soporte universal. Se usa para realizar montajes con los materiales presentes en el laboratorio, permitiendo obtener sistemas de medición y preparar diversos experimentos. La medición de volúmenes líquidos. En química general, el dispositivo de uso más frecuente para medir volúmenes es la probeta. Cuando se necesita más exactitud, se usan pipetas o buretas. Las probetas son recipientes de vidrio graduados que sirven para medir el volumen de líquidos, leyendo la división correspondiente al nivel alcanzado por el líquido, claro, y sólidos, midiendo el volumen del líquido y desplazado por el sólido, es decir, la diferencia entre el nivel alcanzado con el líquido y con el sólido sumergido. Medición de volúmenes de sólidos. Los interruptores del nivel de sólidos consisten en varias tecnologías que son adecuadas para la detección de llenado, de vacío o según la demanda para todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques. Son fáciles de usar e instalar, resistentes y confiables, inmunes al polvo, a la carga eléctrica y adhesión. Se pueden utilizar para el control de procesos simples o manejar condiciones extremas como altas temperaturas, presión, tensión mecánica y fuerzas de tracción. Para garantizar un proceso seguro, se puede instalar múltiples dispositivos en posición vertical, horizontal u oblicua. La medición de balanzas analíticas. La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa. La balanza analítica es una clase de balanza utilizada principalmente para medir pequeñas masas. Este tipo de balanza es uno de los instrumentos de medida más usados en laboratorio y de la cual dependen básicamente todos los resultados analíticos. Las balanzas analíticas modernas, que pueden ofrecer valor de precisión de lectura de 0,1 microgramo a 0,1 miligramo, están bastante desarrolladas de manera que no es necesaria la utilización de cuartos especiales para la medida del peso. Aún así, simple empleo de circuitos electrónicos
no elimina las interacciones del sistema con el ambiente. Los efectos físicos son los más importantes porque no pueden ser suprimidos. Medición en balances de precisión. Una balanza de precisión es un instrumento de medición doméstico, científico e industrial para valorar el peso con todo detalle de un determinado objeto o sustancia. Justamente ese tipo de balanzas se utilizan para valorar objetos relativamente pequeños o pequeñas cantidades de algún tipo de material o sustancia. Su uso está muy extendido en joyería, gemología, laboratorio científico e incluso en alta cocina. De estos ámbitos se requiere la máxima exactitud para poder valorar el material, ya que un pequeño error en el peso puede determinar un error fatal en la valoración económica o bien en la composición de una mezcla o reacción o receta. Errores en las mediciones. En ciencias e ingeniería experimentales es imprescindible realizar mediciones, que consisten en obtener la magnitud física de algún atributo de objetos, proceso, fenómeno o sustancia, etc. Ejemplos de algunos atributos son longitud, masa, temperatura, consistencia. Para determinar el valor de una magnitud física se emplea un instrumento de medición y un método de medición. Así también se requiere definir la unidad de medición. El término error es sinónimo como incertidumbre experimental. Existen limitaciones instrumentales, físicas o humanas, que causan una desviación del valor verdadero de las cantidades que se desean medir. Estas desviaciones son denominadas incertidumbres experimentales o errores en la medición. El valor verdadero es aquel que obtendríamos si no existen errores en las mediciones. Sin embargo, esto es imposible. Se puede mejorar el procedimiento de medición, pero jamás se puede eliminar el error, por lo que jamás podemos esperar el valor verdadero. Conclusiones. Para concluir este tema, yo creo que los elementos químicos son sustancias que por ningún procedimiento ni físico ni químico pueden separarse o descomponerse en otras sustancias. La clasificación más fundamental de la tabla periódica es la de metales y no metales. La mayoría de los elementos químicos son metales y estos se encuentran en el lado izquierdo y en el centro de la tabla periódica. Los no metales, que son realmente pocos, se encuentran en el extremo superior derecho de dicha tabla. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores de calor y electricidad, mientras los no metales carecen de esa propiedad. Los no metales forman enlaces covalentes, a excepción del hidrógeno, que forma un enlace covalente e iónico.